Bienvenidos a Alimentos y Regiones y gracias por acompañarnos a reflexionar junto a personas vinculadas a estos temas sobre el desarrollo de nuestro país atribulado por décadas de sobrevivencia solo amparadas por la bondadosa abundancia de los recursos naturales. Recursos que ya no están a la vera del camino para recogerlos, sino que hay que trabajar fuertemente para obtenerlos. Y ese trabajo se hace más aliviado en cuanto la tecnología y la infraestructura son un recurso accesible. La provincia de Corrientes está en eso, nos cuenta el ministro de la Producción Jorge Vara, y decididos a trabajar en lograr costos competitivos, y para ello el río y los puertos son esenciales. Y tenemos bien evaluado desde el punto de vista del Ministerio de Producción las demandas de las principales cadenas productivas. También tenemos muy evaluado el impacto de un abaratamiento de flete a través de la utilización de la hidrovía, de flete fluvial respecto al flete carretero, el impacto sobre la competitividad de nuestras cadenas productivas, que es lo que nos corresponde a nosotros por las misiones y funciones del área propia del Ministerio de Producción, que es lo que corresponde. Tenemos analizado que la cadena de la madera es fundamental, que es una de nuestras principales cadenas productivas, la forestoindustria. En la forestoindustria la navegación fluvial y el uso de la hidrovía es fundamental, lo mismo en arroz. Son las dos principales de nuestras 6 cadenas estratégicas. Y hay más, tienen la horticultura, la citricultura y la ganadería, que recibió la inversión de un grupo chino que puede llegar a faenar 800 cabezas diarias. El ministro y hoy diputado nacional electo tiene la obsesión de la cadena de valor. Pero tenemos que tener una visión más larga, estratégica, de ver de qué manera ese puerto nos está mejorando la competitividad de nuestras cadenas productivas, y el beneficio va a venir por ahí. Porque a darle más competitividad la cadena crece. Si no tiene competitividad no lo puede hacer crecer, salvo que yo le inyecte un suero adicional de recursos económicos para sostenerla, y eso me parece que además la Argentina no está en condiciones de hacerlo, y la provincia tampoco, no puede sostener con su presupuesto artificialmente la competitividad que en la práctica no existe, ¿no es cierto? Sin el realismo mágico de un país inviable se abren varias posibilidades. Cuando menor es el valor relativo de la producción suya, más impacto tiene el tema del costo del flete, o sea, de la logística. Es proporcional. Si usted está exportando chip, un container de chip lo que vale es una fortuna, entonces, o célula fotoeléctrica, y un container llega a un valor adentro fenomenal, pero si usted está exportando arroz o está exportando madera, tabla, por ejemplo, como se está exportando a China tabla, que tiene relativamente un bajo valor agregado, es decir, el precio unitario hace que el flete sea fundamental. O para exportar pellet a Europa, pellet que va a ser usado en las calefacciones domiciliarias en países como Italia, que de acá cada tanto por ahí sale algún negocio de Italia y se exporta, y a Europa se le podría mandar, sobre todo por problemas de abastecimiento de gas que están teniendo en la Unión Europea. A partir del acuerdo de la Unión Europea vamos a estar mejor en las posiciones arancelarias y en las condiciones para exportar pellet. El flete marítimo es bastante bueno, la Unión Europea va a mejorar a medida que aumente el flujo de movimiento, ¿no es cierto? Que eso va bajando los fletes. El problema nuestro es el camión de la zona de Virasoro, de Santa Rosa, de Santo Tomé, o de la zona del departamento de Montecasero, que tenemos mucho material residual, hasta puerto de carga definitiva. Entonces tenemos que bajar ese flete, que hoy es inclusive más caro que el marítimo, o sea, cuesta más sacar de Virasoro a puerto a puerto marítimo, se cuesta más en camión esos 1000 kilómetros o 900 kilómetros, por ahí está costando más que el barco al Caribe, cuesta más, y a Europa cuesta más o menos lo mismo. Y nos corrimos un poco del eje del transporte fluvial y caemos en la cuenta de la importancia de una visión multimodal del transporte: camión, navegación, tren. Eso es lo que tenemos que bajar, ¿no es cierto? Sobre todo en las cadenas. Entonces, primero tenemos que ver dónde tenemos la producción de esas cadenas, ¿no es cierto? Lo mismo que piedra, basalto. Nosotros podríamos estar mandando basalto, no exportación, sino salir con basalto por la hidrovía o por el tren, por ejemplo, porque tenemos provincias abajo, inclusive Entre Ríos, zona que tiene problemas de basalto. Nosotros tenemos mucho más basalto. De hecho, el tren está llevando balasto para el desarrollo
el mejoramiento de las vías ferroviarias del sur de Entre Ríos. Por flete marítimo podría estar bajando a Santa Fe. Santa Fe viene Piedra de Córdoba por camiones. Si nosotros estamos cerca, podríamos también competir con... Es otro producto que tiene un muy bajo valor unitario. La piedra vale poco, lo que vale más el flete. El flete en el destino final, el mayor costo de una piedra es de los basaltos, de los áridos, son el costo de flete, digamos. Entonces hay que tener la visión productiva para definir, primero para definir dónde tiene que estar y dónde es la cuestión. Parte del importante esfuerzo es de la provincia, pero la nación debe hacer lo suyo también, y eso depende de cuántos son escuchados. La verdad que en las áreas de transporte no fuimos tan escuchados en los temas ferroviarios. Además, de entrada se nos dijo, en este periodo de gobierno, la prioridad es el Belgrano hacia el NOA, porque los mayores volúmenes están en el NOA. Bueno, ahí lo que nosotros tenemos demostrado que es cierto, que si uno toma las fotos del día, la situación actual, hay unos volúmenes muy importantes, fundamentalmente de soja. Hoy los volúmenes sí. 2.700.000 toneladas movieron, tienen un potencial de mover 4 millones, 5 millones de toneladas. Bueno, el movimiento nuestro puede estar en el orden de 700.000, 1 millón de toneladas. Tienen de acuerdo, tienen razón hoy. Lo que no se analizó es la potencialidad. Nosotros tenemos hoy un stock inutilizado de 27 millones de toneladas de madera en la zona de la Tierra Colorada principalmente y la costa del río Uruguay. La producción anual, la tasa anual de crecimiento de nuestros bosques son 14 millones de toneladas anuales. Supongamos que maderables sean 10 millones de toneladas, 4 millones de un descarte que ya va a ir para energía o celulosa el día que se ponga en industria celulosa. O sea, 4 millones de toneladas saquemos. 10 millones maderables. Si usted esas 10 millones la manda como rollizo, son 10 millones de toneladas. Si la va a mandar como tabla con ciertos niveles de proceso, 50% de descarte también va a ir para celulosa energía, 5 millones de toneladas. Pero 5 millones de toneladas de tabla podría estar exportando Corrientes. Con eso estaríamos superando la carga del NOA. Ahora, hay que creer en eso. Y está pasando. Porque ya hoy estamos exportando tabla china y se están abriendo exportaciones de tabla de pino de la zona de Tierra Colorada de España. Argentina a la fuerza se convirtió en un país nostálgico porque nos empecinamos en destruir todo lo que vamos construyendo para casi nunca llegar a nuestros propios objetivos. Corrientes tiene mucho de esto vinculado al río y a la navegación, que fue dejando de ser protagonista y convertirse en un espectador de las naves que pasaban. Hay en Corrientes actores de aquella historia fluvial que tuvo su exponente mayor en el transporte fluvial, Samuel Gutnitzky, y los astilleros Corrientes de los mismos dueños. Porque mi padre, don Samuel Gutnitzky, inmigrante que entró en 1906 con 16 años, procedente de Besarabia, perseguido como judío por las tropas del zar, y emigró hacia la Argentina. Primero estuvo en Avellaneda, después estuvo en Salta, y finalmente vino a Corrientes, y acá tenía la necesidad de cruzar la mercadería que llegaba hasta el puerto de Barranqueras en el Chaco, y había que cruzar el río. Entonces empezó con una chatita de 120 toneladas y con un remolcadorcito a desarrollar una empresa de navegación que fue muy importante en el río. Pero resulta que las políticas que se siguieron en el país ahuyentaron a los inversores o los armadores, que son los que explotan los buques,
ahuyentaron y era más conveniente ponerle bandera paraguaya a un remolcador o a las barcazas o boliviana, porque incluso el día pasado cruzó el río Paraná que tenemos al fondo, un convoy con bandera boliviana, algo que inconcebible que hasta hace pocos años pensar que podía haber buques de bandera boliviana. Y Paraguay tiene en estos momentos la segunda o tercera flota fluvial del mundo, después de Estados Unidos y China, mientras que la bandera argentina, por distintas causas, fue desapareciendo de la navegación del río. Como ministro de la producción, Jorge Vara debe sentir perplejidad viendo correr hacia atrás ese nicho poderoso y de tan alto valor en todos los órdenes. Astilleros locales nuestros, incluyendo de Corrientes, que se han trasladado a trabajar a Paraguay. Hoy nosotros tenemos los astilleros parados, ni siquiera estamos en condiciones de reparar una barcaza, ni le digo un remolcador, o de fabricar un remolcador o fabricar una barcaza, cuando acá se fabricaron plataformas submarinas para sacar petróleo del Golfo Pérsico, 2 se fabricaron, buques químicos o buques petroleros para Polonia, por ejemplo, que se fabricaban remolcadores, se fabricaban barcazas, era lo más sencillo. Hoy ya ni siquiera estamos en condiciones de poder sacar a puerto seco para repararla. Hemos ido muy para atrás. Puede generar una industria fenomenal en nuestra provincia, una renovación de la hidrovía, pero lo que hay que recuperar es la carga con bandera argentina. No lo entiendo. ¿Por qué nos llenamos de orgullo cuando 11 personas corren detrás de una pelota, pero no sucede lo mismo, sino todo lo contrario, y lo boicoteamos cuando el producto del trabajo, de la tecnología y del conocimiento atraviesa fronteras? Es algo difícil de explicar. Acá en el astillero Corrientes, fundado por mi padre, se construyeron 2 plataformas de perforación submarina en la época de la guerra entre Egipto e Israel, y cuando se canceló el canal de Suez, entonces fue necesario, no había astillero en el mundo con capacidad para poder desarrollar, porque tiene que tener mucha superficie, mucha amplitud, y se construyeron 2 acá, una fue a parar al Golfo de México y otra a la zona de Egipto, ¿no? Todo eso, en vez de alentarse, prácticamente, aparte de esas 2 construcciones, se construyeron 12 remolcadores de empuje de 4.000 caballos de fuerza, barcazas, pero todo eso fue desapareciendo cuando, digamos, las leyes empezaron a favorecer a Paraguay. Atrás el puente General Belgrano une Corrientes con Resistencia en la provincia del Chaco y fue una pieza clave para el desarrollo del NEA desde su construcción e inauguración en 1973. Pero hoy la provincia está a las puertas de la construcción de un puente nuevo frente a Avellaneda en la provincia de Santa Fe, que renovará las energías en toda la región y se articulará con el puerto de Lavalle, del que ya hablaremos. El puente ese yo creo que generaría un impacto de desarrollo muy importante. Si nosotros vamos por la demanda actual, no justifica un puente. Acá hay que pensar de otra manera. O sea, lo que hay que pensar que es un puente que va a generar un cambio de estructuras productivas muy significativas. Y no tengo duda que va a ser Corrientes un gran beneficiario. En el caso de Santa Fe, teniendo un puente, de esa zona norte de Santa Fe, acceso a un puerto de agua de garantía y seguridad de bajo valor de mantenimiento, porque también el puerto de Reconquista está colapsado. Pueden embarcaciones deportivas y de prefectura, lo único que puede funcionar, ya de carga no puede funcionar, porque el costo de mantenimiento de dragado son costos que superan la eficiencia de un puerto, salvo que lo subsidie, tengo una decisión de subsidiarlo. ¿Qué es lo que pasa con el puerto de Barranquera? Mantener el canal del Barranquera liberado implica una inversión fenomenal,
de alrededor, valores que teníamos un poco tiempo atrás de $1 millón por año. O sea, si usted le tiene que cargar, o sea, si aparece el gobierno federal y subsidia $1 millón por año, está perfecto, listo, no se nota. Pero si usted tiene que cargar al costo de carga, para los volúmenes que se cargaban, siga cargando nomás en camión tranquilamente, por más que sea el flete carretero argentino uno de los más caros de toda Latinoamérica, y siga cargando en camión, porque eso no lo sostiene, ¿no es cierto? Por eso, nosotros tenemos costo en el puerto de Corrientes, en el puerto de La Valle, costo de mantenimiento cero. Si ya le digo, el problema es la erosión, no la decantación de material, porque decanta material del otro lado. Por un problema de dinámica hídrica del comportamiento del río Paraná. Todos los materiales que bajan de Pilcomayo y Río Bermejo y que salen, se mantienen sobre la otra costa, se van disipando recién ya abajo de Reconquista. Entonces van decantando, que es lo que pasa con el canal de entrada al puerto Reconquista, el canal de entrada al puerto Barranquera. Nosotros de este lado no tenemos ese problema, digo. El puerto de La Valle frente a la localidad santafesina de Avellaneda está en marcha. Conversamos con el ingeniero Jorge Abramián, que es el responsable de su construcción. Bueno, el puerto de La Valle es un puerto que nace principalmente como puerto arrocero, es para abastecer, para servir a una zona de influencia que ocupa más o menos la mitad sud-oeste de la provincia de Corrientes. La ubicación es muy interesante, no solamente por el área de influencia que tiene, que también podría captar, y se está esperando que capte, cargas forestales, cargas de madera, e incluso piedra. Entonces son las tres cargas principales, serían esas: arroz, madera y piedra. Pero lo interesante también es que está sobre la costa del río Paraná. Entonces, sobre esa costa hay un tráfico interesante de barcazas y de embarcaciones fluviales, con lo cual es un puerto que está sobre la ruta de navegación y con profundidades muy adecuadas. Tiene mucha profundidad al frente. Entonces esas, digamos, son las características principales. Se encuentra también en una zona muy llana, lo que facilita bastante la construcción del puerto. Está a 4 kilómetros de ruta pavimentada y la provincia ha comprado un terreno que abarca desde la ruta hasta la costa, una zona de costa interesante para plantear terminales especializadas en cada uno de estos tres tipos de cargas. Entonces, con el tiempo se espera que el arroz ya salga más procesado, con lo cual habría carga, y también la madera que salga procesada, con lo cual no solamente habría cargas de tipo granel, sino que también podría haber cargas de contenedores. Así que está pensado con una gran flexibilidad para abarcar distintos tipos de carga, distintas formas de transporte, y ubicada sobre el río Paraná en una zona profunda y en una zona transitada. El futuro puerto tiene características que lo hacen particularmente funcional y aprovecha el comportamiento del río para su funcionamiento. El río, contrariamente a otros lugares y costas como las de enfrente en Formosa, Chaco y norte de Santa Fe, tiene un comportamiento en el que las aguas mantienen un canal holgadamente navegable, pero veamos más detalles. Esto fue un proyecto que digamos, comenzó con una búsqueda del lugar, ¿no? Del lugar del puerto. Entonces, varios años atrás, se tenía la idea de construir un puerto, pero no se tenía la ubicación de ese puerto. Podía ser una franja de unos 80 kilómetros de costa.
Entonces primero había que elegir el lugar. Para elegir el lugar se tenían en cuenta varios parámetros, entre ellos el espacio necesario. O sea que para determinar el espacio primero teníamos que hacer un predimensionamiento del puerto. Entonces se hizo un predimensionamiento del puerto y se salió a buscar qué lugares eran los más interesantes. Y para eso se tuvo en cuenta dónde está el canal de navegación, dónde están los patrones de erosión, de sedimentación, las zonas de maniobra, si hay zona de maniobra suficiente, todos los aspectos del lado del agua y también los aspectos del lado de tierra, dónde está la punta de la energía, del tendido eléctrico, tenés poblaciones cercanas o no, las rutas de transporte por donde pasan, las características de la cobertura vegetal, o sea, una serie de cuestiones que hacen a la factibilidad del puerto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ambiental. Entonces, ahora se comenzó con una primera etapa que era la de las protecciones costeras, que esto lo está haciendo la provincia con su propio esfuerzo. Se va a tratar de conseguir, yo sé, digamos, que el ministro está tratando de conseguir financiaciones para avanzar en una segunda etapa que sería la construcción de un primer muelle, que sería un muelle multipropósito y con instalaciones básicas. Y después habría una segunda etapa con la construcción de un segundo muelle que, digamos, va a llevar, tendría que seguir los pasos del aumento de la demanda de servicios, y a medida que vaya creciendo el puerto, digamos, hay distintas etapas para construir. Termina esto con una gran planta de silos, con galpones para acumular fertilizantes, o sea, para importar fertilizantes y almacenarlos, con zonas de procesamiento, aunque sea mínimo, vienen los fertilizantes a granel y los pueden sacar embolsados. El nordeste de Corrientes tiene una necesidad poderosa para apuntalar toda una región productiva y el proyecto está a las puertas de la mano de la nación. Las actividades productivas de la provincia de Corrientes son un espacio ideal para la utilización inteligente de los diferentes modos de transporte. Ahora, el puerto de Ituzaingó es estratégico desde el punto de vista productivo, porque 265.000 hectáreas de coníferas de pino tenemos en la zona de la Tierra Colorada. Esa sería una de las salidas alternativas. Y el puerto de Lavalle, que nos cubriría el resto. De los volúmenes de madera que yo le digo, hoy serían solucionables con una reactivación de ferrocarril que baja bastante. No es tan barato como un flete fluvial. Pero ¿qué es flete fluvial? Y ahí viene el otro tema que hoy yo le decía, es decir, flete fluvial bandera paraguaya o bandera argentina. Si es bandera argentina, el ferrocarril es igual. Para eso, si es bandera paraguaya, el fluvial sigue siendo más económico que el ferrocarril. Ambos más económicos que el camión, por supuesto, ¿no? Es un universo de acciones que hay que desenvolver para que la logística de esta gran provincia, pero también la del país entero, pueda ser estudiada y ordenada dando prioridad a la carga y que ésta demande el medio de transporte. La navegación fluvial debe ponerse a la altura de todo esto. Desde el punto de vista legislativo amerita su tratamiento. Lo que pasa es que tiene que haber un plafón del gobierno nacional en este sentido. Y ahí vemos qué es lo que viene. Esperemos que sea un tema que se pueda discutir en la Cámara, sobre todo en el rol próximo que me toca como diputado nacional. Vamos a ponerlo en la agenda, vamos a tratar de lograr un consenso con los otros legisladores de la región. Este no es un tema exclusivamente de Corrientes, este es un tema de otras provincias de la región, Misiones inclusive, tal vez más importante todavía para ellos que de Corrientes. Acaban de licitar y se estaría poniendo en marcha su puerto de Posada, en el cual hubo una inversión muy grande con recursos de la entidad binacional. Dicho sea de paso, apoyo que nosotros no lo tuvimos para el puerto de Ituzaingó, pero bueno, esperemos
acompañamiento en este sentido, también muy importante para Formosa y la hidrovía Paraná-Paraguay. La hidrovía es Paraná-Paraguay, o sea, es muy importante para la provincia de Formosa, Chaco y norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones. O sea, me parece que somos 5 provincias, para algunas más, para otras un poco menos, pero que es vital una reactivación y aprovechar la hidrovía al máximo como la está aprovechando Paraguay y también la zona boliviana de Santa Cruz de la Sierra sobre todo y de aquella zona este de Bolivia que la está aprovechando. Y Brasil que la está empezando también a tomar provecho. Creo que tenemos que tomar más provecho de la hidrovía. Fue la principal conectividad comunicacional desde la época de los españoles, inclusive antes también, hasta que se generó el ferrocarril. El ferrocarril reemplazó parcialmente la hidrovía y después cuando vinieron las carreteras de golpe nos quedamos sin hidrovía, sin utilización del río y sin utilización del ferrocarril, una cosa paradójica cuando son las más competitivas en términos de movimiento de carga y nos quedamos con lo más caro. Como dice con suavidad el ministro, son las paradojas de nuestro país que nos han mantenido en este atraso y que paso a paso, kilómetro a kilómetro, vamos cambiando.